Así lo creo yo, dijo Leonora, que si así no fuera, ya él hubiera despertado 20 veces, según le hacen de sueño ligero sus muchas indisposiciones. Pero después que le unté, ronca como un animal. Pues eso es así, dijo la dueña. Vámonos a aquella sala frontera donde podremos oír cantar aquí al Señor y regocijarnos un poco. Vamos, dijo Leonora, pero quédese aquí Guiomar por guarda, que nos avise si Carrizales despierta. A lo cual respondió Guiomar: yo negra quedo, blancas van, Dios perdone a todas. Quedóse la negra, fuéronse a la sala donde había un rico estrado, y cogiendo al señor en medio, se sentaron todas, y tomando la buena María Alonso una vela, comenzó a mirar de arriba abajo al bueno del músico, y una decía: ay, qué copete que tiene tan lindo y tan rizado. Otra: ay, qué blancura de dientes, mal años para piñones mondados, que más blanco ni más lindo sean. Otra: ay, qué ojos tan grandes y tan rasgados, y por el siglo de mi madre que son verdes, que no parecen sino que son esmeraldas. Estas alababan la boca, aquellas los pies, y todas juntas hicieron de él una menuda anatomía y pepitoria. Sólo Leonora callaba y le miraba, y le iba pareciendo de mejor talle que su velado. En esto la dueña tomó la guitarra que tenía el negro y se la puso en las manos de Loaysa, rogándole que la tocase y que cantase unas coplillas que entonces andaban muy válidas en Sevilla, que decían: madre la mi madre, guardas me ponéis. Cumplióle Loaysa su deseo. Levantáronse todas y se comenzaron a hacer pedazos bailando. Sabía la dueña las coplas y cantólas con más gusto que buena voz, y fueron estas: madre la mi madre, guardas me ponéis, que si yo no me guardo, no me guardaréis. Dicen que está escrito, y con gran razón, ser la privación causa de apetito. Crece en infinito encerrado amor, por eso es mejor que no me encerréis, que si yo, etc. Si la voluntad por sí no se guarda, no la harán guarda, miedo, calidad. Romperá en verdad por la misma muerte hasta hallar la suerte que vos no entendéis, que si yo, etc. Quien tiene costumbre de ser amorosa, se irá tras su lumbre, aunque muchedumbre de guardas le pongan, y aunque más propongan de hacer lo que hacéis, que si yo, etc. Es de tal manera la fuerza amorosa que a la más hermosa la vuelve en quimera, el pecho de cera, de fuego la gana, las manos de lanas de fieltro los pies, que si yo no me guardo, mal me guardaréis. Al fin llegaban de su canto y baile el corro de las mozas, guiado por la buena dueña. Cuando llegó Guiomar la centinela, toda turbada, hiriendo de pie y de mano como si tuviera alferecía, y con voz entre ronca y baja dijo: despierto señor, señora, y señora, despierto señor, y levantas y viene. Quien ha visto banda de palomas estar comiendo en el campo, sin miedo, lo que ajenas manos sembraron, que al furioso estrépito de disparada escopeta, se azora y levanta, y olvidada del pasto, confusa y atónita, cruza por los aires, tal se imagine que quedó la banda y corro de las bailadoras, pasmadas y temerosas, oyendo la no esperada nueva que Guiomar había traído, y procurando cada uno su disculpa y todas juntas su remedio, cual por una y cual por otra parte, se fueron a esconder por los desvanes y rincones de la casa, dejando solo al músico, el cual, dejando la guitarra y el canto lleno de turbación, no sabía qué hacerse. Torcía Leonora sus hermosas manos, abofeteábase el rostro, aunque blandamente, la señora María Alonso. En fin, todo era confusión, sobresalto y miedo. Pero la dueña, como más astuta y reportada, dio orden que Loaysa se entrase en un aposento suyo, y que ella y su señora se quedarían en la sala, que no faltaría excusa que dar a su señor si allí las hallase. Escondiéndose luego Loaysa, y la dueña se puso atenta a escuchar si su amo venía, y no sintiendo rumor alguno, cobró ánimo, y poco a poco, paso ante paso, se fue llegando al aposento donde su señor dormía, y oyó que roncaba como primero, y aseguraba
como primero, y asegurada que dormía, alzó las faldas y volvió corriendo a pedir albricias a su señora del sueño de su amo, la cual se las mandó muy de entera voluntad. No quiso la buena dueña perder la coyuntura que la suerte le ofrecía de gozar, primero que todas, las gracias que ésta se imaginaba que debía tener el músico, y así, diciéndole a Leonora que esperase en la sala en tanto que iba a llamarlo, la dejó y se entró donde él estaba, no menos confuso que pensativo, esperando las nuevas de lo que hacía el viejo untado. Maldecía la falsedad del ungüento y quejábase de la credulidad de sus amigos y del poco advertimiento que había tenido en no hacer primero la experiencia en otro antes de hacerla en Carrizales. En esto llegó la dueña y le aseguró que el viejo dormía a más y mejor. Sosegó el pecho y estuvo atento a muchas palabras amorosas que Marialonso le dijo, de las cuales coligió la mala intención suya y propuso en sí de ponerla por anzuelo para pescar a su señora. Y estando los dos en sus pláticas, las demás criadas, que estaban escondidas por diversas partes de la casa, una de aquí y otra de allí, volvieron a ver si era verdad que su amo había despertado. Y viendo que todo estaba sepultado en silencio, llegaron a la sala donde habían dejado a su señora, de la cual supieron el sueño de su amo, y preguntándole por el músico y por la dueña, les dijo dónde estaban, y todas, con el mismo silencio que habían traído, se llegaron a escuchar por entre las puertas lo que entre ambos trataban. No faltó de la junta Guiomar, la negra, el negro sí, porque así como no faltó de la junta Guiomar, la negra. El negro sí, porque así como oyó que su amo había despertado, se abrazó con su guitarra y se fue a esconder en su pajar y, cubierto con la manta de su pobre cama, sudaba y trasudaba de miedo. Y con todo eso no dejaba de tentar las cuerdas de la guitarra. Tanta era, encomendando él sea a Satanás, la afición que tenía a la música. Entreoyeron las mozas los requiebros de la vieja y cada una le dijo el nombre de las Pascuas. Ninguna la llamó vieja que no fuese con su epíteto y adjetivo de hechicera y de barbuda, de antojadiza y de otros que por buen respeto se callan. Pero lo que más risa causaran a quienes entonces las oyeran eran las razones de Guiomar la negra que, por ser portuguesa y no muy ladina, era extraña la gracia con que la vituperaba. En efecto, la conclusión de la plática de los dos fue que él concedería con la voluntad de ella cuando ella primero le entregase a toda su voluntad a su señora. Cuesta arriba se le hizo a la dueña ofrecer lo que el músico pedía, pero a trueco de cumplir el deseo que ya se le había apoderado del alma y de los huesos y médulas del cuerpo, le prometiera los imposibles que pudieran imaginarse. Dejóle y salió a hablar a su señora, y como vio su puerta rodeada de todas las criadas, les dijo que se recogiesen a sus aposentos, que otra noche habría lugar para gozar con menos o con ningún sobresalto del músico, que ya aquella noche el alboroto le había aguado el gusto. Bien entendieron todos que la vieja se quería quedar sola, pero no pudieron dejar de obedecerla porque las mandaba todas. Fuéronse las criadas y ella acudió a la sala a persuadir a Leonora acudiese a la voluntad de Loáis, con una larga y tan concertada arenga que pareció que de muchos días la tenía estudiada. Encarecióle su gentileza, su valor, su donaire y sus muchas gracias. Pintóle de cuánto más gusto le serían los abrazos del amante mozo que los del marido viejo, asegurándole el secreto y la duración del deleite con otras cosas semejantes a estas que el demonio le puso en la lengua, llenas de colores retóricos tan demostrativos y eficaces que movieran no sólo el corazón tierno y poco advertido de la simple e incauta Leonora, sino el de un endurecido mármol. Oh dueñas, nacidas y usadas en el mundo para perdición de 1000 recatadas y buenas intenciones. Oh luengas y repulgadas tocas, escogidas para autorizar las salas y los estrados de señoras principales, y cuán al revés de lo que debéis usáis al revés de lo que debíades usáis de vuestro casi ya forzoso oficio. En fin,
Tanto dijo la dueña, tanto persuadió la dueña, que Leonora se rindió. Leonora se engañó y Leonora se perdió, dando en tierra con todas las prevenciones del discreto Carrizales, que dormía el sueño de la muerte en su honra. Tomó Marialonso por la mano a su señora y casi por fuerza, preñado de lágrimas los ojos, la llevó donde Loaysa estaba, y echándoles la bendición con una risa falsa de demonio, cerrando tras sí la puerta, los dejó encerrados, y ella se puso a dormir en el estrado, o por mejor decir, a esperar su contento de recudida. Pero como el desvelo de las pasadas noches la venciese, se quedó dormida en el estrado. Buena fuera a esta sazón preguntar a Carrizales, a no saber que dormía, que a dónde estaban sus advertidos recatos, sus recelos, sus advertimientos, sus persuasiones, los altos muros de su casa, el no haber entrado en ella ni aun en sombra alguien que tuviese nombre de varón, el torno estrecho, las gruesas paredes, las ventanas sin luz, el encerramiento notable, la gran dote que Leonora había dotado, la gran dote en que a Leonora había dotado, los regalos continuos que la hacía, el buen tratamiento de sus criadas y esclavas, el no faltar un punto a todo aquello que él imaginaba que habían menester, que podían desear. Pero ya queda dicho que no había para qué preguntárselo, porque dormía más de aquello que fuera menester. Y si él lo oyera y acaso respondiera, no podía dar mejor respuesta que encoger los hombros y enarcar las cejas y decir: todo aqueso derribó por los fundamentos la astucia, a lo que yo creo, de un mozo holgazán y vicioso, y la malicia de una falsa dueña, con la inadvertencia de una muchacha rogada y persuadida. Libre Dios a cada uno de tales enemigos, contra los cuales no hay escudo de prudencia que defienda, ni espada de recato que corte. Pero con todo esto, el valor de Leonora fue tal, que en el tiempo que más le convenía, le mostró contra las fuerzas villanas de su astuto engañador, pues no fueron bastantes a vencerla, y él se cansó en balde, y ella quedó vencedora, y entre ambos dormidos. Y en esto ordenó el cielo que, a pesar del ungüento, Carrizales despertase, y como tenía costumbre, tentó en la cama por todas partes, y, no hallando en ella su querida esposa, saltó de la cama despavorido y atónito, con más ligereza y denuedo que sus muchos años prometía. Y cuando en el aposento no halló a su esposa y le vio abierto y que le faltaba la llave de entre los colchones, pensó perder el juicio. Pero, reportándose un poco, salió al corredor, y de allí, andando pie a pie por no ser sentido, llegó a la sala donde la dueña dormía, y viéndola sola, sin Leonora, fue al aposento de la dueña, y abriendo la puerta muy quedo, vio lo que nunca quisiera haber visto. Vio lo que diera por bien empleado no tener ojos para verlo. Vio a Leonora en brazos de Loaysa, durmiendo tan a sueño suelto como si entre ellos sobrara la virtud del ungüento y no en el celoso anciano. Sin pulsos quedó Carrizales, con la amarga vista de lo que miraba. La voz se le pegó a la garganta, los brazos se le cayeron de desmayo, y quedó hecho una estatua de mármol frío. Y aunque la cólera hizo su natural oficio, avivándole los casi muertos espíritus, que pudo tanto el dolor que no le dejó tomar aliento. Y con todo eso tomará la venganza que aquella grande maldad requería, si se hallara con armas para poder tomarla. Y así determinó volverse a su aposento, a tomar una daga y volver a sacar las manchas de su honra con sangre de sus dos enemigos, y aun con toda aquella de toda la gente de su casa. Con esta determinación honrosa y necesaria, volvió, con el mismo silencio y recato que había venido, a su estancia, donde le aprestó el corazón tanto dolor y la angustia que, sin ser poderoso a otra cosa, se dejó caer desmayado sobre el lecho. Llegóse en esto el día y cogió a los nuevos adúlteros enlazados en la red de sus brazos. Despertó Marialonso y quiso acudir por lo que, a su parecer, le tocaba, pero viendo que era tarde, quiso dejarlo para la venidera noche. Alborotóse Leonora, viendo tan entrado el día, y maldijo su descuido y el de la maldita dueña, y las dos, con sobresaltados pasos,
fueron donde estaba su esposo, rogando entre dientes al cielo que le hallasen todavía roncando. Y cuando lo vieron encima de la cama callado, creyeron que todavía obraba la untura, pues dormía, y con gran regocijo se abrazaron la una a la otra. Llegóse Leonora a su marido, y asiéndole de un brazo, le volvió de un lado a otro por ver si despertaba sin ponerles en necesidad de lavarle con vinagre, como decían era menester para que en sí volviese. Pero con el movimiento volvió Carrizales de su desmayo y, dando un profundo suspiro, con una voz lamentable y desmayada, dijo: «Desdichado de mí, ¿a qué tristes términos me ha traído mi fortuna?». No entendió bien Leonora lo que dijo su esposo, mas como le vio despierto y que hablaba, admiraba de ver que la virtud del ungüento no duraba tanto como habían significado. Se llegó a él y, poniendo su rostro en el suyo, teniéndole estrechamente abrazado, le dijo: «¿Qué tenéis, señor mío, que me parece que os estáis quejando?». Oyó la voz de la dulce enemiga suya el desdichado viejo, y abriendo los ojos desencasadamente, como atónito y embelesado, los puso en ella, y con grande ahínco, sin mover pestaña, la estuvo mirando una gran pieza, al cabo de la cual le dijo: «Hacedme placer, señora, que luego enviéis a llamar a vuestros padres de mi parte, porque siento no sé qué en el corazón que me da grandísima fatiga, y temo que brevemente me va a quitar la vida, y querríalos ver antes que me muriese». Sin duda creyó Leonora ser verdad lo que su marido decía, pensando antes en la fortaleza del ungüento y no lo que había visto. Sin duda creyó Leonora ser verdad lo que su marido decía, pensando antes que la fortaleza del ungüento y no lo que había visto, y no lo que había visto le tenía en aquel trance, y respondiéndole que haría lo que la mandaba, mandó al negro que luego al punto fuese a llamar a sus padres y, abrazándose con su esposo, le hacía las mayores caricias que jamás le había dicho, preguntándole qué era lo que sentía con tan tiernas y amorosas palabras, como si fuera la cosa del mundo que más amaba. Él la miraba con el embelesamiento que se ha dicho, siéndole cada palabra o caricia que le hacía una lanzada que le atravesaba el alma. Y la dueña había dicho a la gente de casa y a Loaysa la enfermedad de su amo, encareciéndoles que debía de ser de momento, pues se le había olvidado de mandar cerrar las puertas de la calle, cuando el negro salió a llamar a los padres de su señora, de la cual embajada asimismo se admiraron por no haber entrado ninguno de ellos en aquella casa después que casaron a su hija. En fin, todos andaban callados y suspensos, no dando en la verdad de la causa de la indisposición de su amo, el cual, de rato en rato, tan profunda y dolorosamente suspiraba, que con cada suspiro parecía arrancársele el alma. Lloraba Leonora por verle de aquella suerte, y reíase él con una risa de persona que estaba fuera de sí, considerando la falsedad de sus lágrimas. En esto llegaron los padres de Leonora, y como hallaron la puerta de la calle y la del patio abierta, y la casa sepultada en silencio y sola, quedaron admirados y con no pequeño sobresalto. Fueron al aposento de su yerno y halláronle, como se ha dicho, siempre clavados los ojos en su esposa, a la cual tenía asida de las manos, derramando los dos muchas lágrimas. Ella, con no más ocasión de verlas derramar a su esposo, él por ver cuán fingidamente ella las derramaba. Así como sus padres entraron, habló Carrizales y dijo: «Siéntense aquí vuesas mercedes, y todos los demás dejen desocupado este aposento, y sólo quede la señora Marialonso». Hiciéronlo así, y quedando solo los 5, sin esperar que otro hablase, con sosegada voz, limpiándose los ojos, de esta manera dijo Carrizales: «Bien seguro estoy, padres y señores míos, que no será menester traeros testigos para que me creáis una verdad que quiero deciros. Bien se os debe acordar que no es posible que se os haya caído de la memoria con cuánto amor, con cuán buenas entrañas, hace hoy 1 año, 1 mes, 5 días y 9 horas que me entregastes a vuestra querida hija por legítima mujer mía. También sabéis con cuánta liberalidad la doté,
que fue tal la dote que más de 3 de su misma calidad se pudieran casar con opinión de ricas. Asimismo, se os debe acordar la diligencia que puse en vestirla y adornarla con todo aquello que ella se acertó a desear y yo alcancé a saber que le convenía. Ni más ni menos habéis visto, señores, como, llevando de mi natural condición y temeroso del mal de que sin duda he de morir, y experimentando por mi mucha edad en los extraños y varios acaecimientos del mundo, quise guardar esta joya que yo escogí y vosotros me disteis con el mayor recato que me fue posible. Alcé las murallas de esta casa, quité la vista a las ventanas de la calle, doblé las cerraduras de las puertas, púsele torno como a monasterio. Desterré perpetuamente de ella todo aquello que sombra o nombre de varón tuviese. Dile criadas y esclavas que la sirviesen, ni les negué a ellas ni a ella cuanto quisieron pedirme. Hícela mi igual, comuniquéle mis más secretos pensamientos, entreguéle toda mi hacienda. Todas estas obras para que, si bien lo considerara, yo viviera seguro de gozar sin sobresalto lo que tanto me había costado, y ella procurara no darme ocasión a que ningún género de temor celoso entrara en mi pensamiento. Mas como no se puede prevenir con diligencia humana el castigo que la voluntad divina quiere dar a los que en ella no ponen del todo en todos sus deseos y esperanzas, no es mucho que yo quede defraudado en las mías y que yo mismo haya sido el fabricador del veneno que me va quitando la vida. Pero, porque veo la suspensión en que todos estáis, colgados de las palabras de mi boca, quiero concluir los largos preámbulos de esta plática con deciros en una palabra lo que no es posible decir en millares de ellas. Digo pues, señores, que todo lo que he dicho y hecho ha parado en que esta madrugada hallé a esta, nacida en el mundo para ser perdición de mi sosiego y fin de mi vida, y esto señalando a su esposa, en los brazos de un gallardo mancebo que en la estancia de esta pestífera dueña ahora está encerrado. Apenas acabó estas últimas palabras Carrizales cuando a Leonora se le cubrió el corazón y en las mismas rodillas de su marido cayó desmayada. Perdió la color Marialonso y a las gargantas de los padres de Leonora se les atravesó un nudo que no les dejaba hablar palabra. Pero prosiguiendo adelante Carrizales dijo: La venganza que pienso tomar de esta afrenta no es ni ha de ser de las que ordinariamente suelen tomarse, pues quiero que, así como fui extremado en lo que hice, así sea la venganza que tomaré, tomándola de mí mismo como la del más culpado en este delito, que debiera considerar que mal podía estar ni compadecerse en unos los 15 años que debiera considerar que mal podían estar ni compadecerse en uno los 15 años de esta muchacha con los casi 80 míos. Yo fui el que, como el gusano de seda, me fabriqué la casa donde muriese, y a ti no te culpo, oh niña mal aconsejada, y diciendo esto se inclinó y besó el rostro de la desmayada Leonora, no te culpo, digo, porque persuasiones de viejas taimadas y requiebros de mozos enamorados fácilmente vencen y triunfan del poco ingenio que los pocos años encierran. Mas, porque todo el mundo vea el valor de los quilates de la voluntad y fe con que te quise, en este último trance de mi vida quiero mostrarlo de modo que quede en el mundo, por ejemplo, si no de bondad, al menos de simplicidad jamás oída ni vista. Y así quiero que se traiga luego aquí un escribano para hacer de nuevo mi testamento, en el cual mandaré doblar la dote a Leonora y le rogaré que, después de mis días, que serán bien breves, disponga su voluntad, pues lo podrá hacer sin fuerza, a casarse con aquel mozo a quien nunca ofendieron las canas de este lastimado viejo. Y así verá que, si viviendo jamás salió un punto de lo que pude pensar ser su gusto, en la muerte hago lo mismo, y quiero que le tenga con él, que ella
y quiero que le tenga con él, que ella debe de querer tanto. La demás hacienda mandaré a obras pías, y a vosotros, señores míos, dejaré con que podéis vivir honradamente lo que de la vida os queda. La venida del escribano sea luego, porque la pasión que tengo me aprieta de manera que a más andar me va cortando los pasos de la vida. Esto dicho, le sobrevino un terrible desmayo, y se dejó caer tan junto de Leonora que se juntaron los rostros. Extraño y triste espectáculo para los padres, que a su querida hija y a su amado yerno miraban. No quiso la mala dueña esperar a las reprensiones que pensó le darían los padres de su señora, y así se salió del aposento y fue a decir a Loaísa todo lo que pasaba, aconsejándole que luego al punto se fuese de aquella casa, que ella tendría cuidado de avisarle con el negro lo que sucediese, pues ya no había puertas ni llaves que lo impidiesen. Admiróse Loaísa con tales nuevas, y tomando el consejo volvió a vestirse como pobre y fuese a dar cuenta a sus amigos del extraño y nunca visto suceso de sus amores. En tanto, pues que los dos estaban transportados, el padre de Leonora envió llamar a un escribano amigo suyo, el cual vino a tiempo que ya había vuelto hija y yerno en su acuerdo. Hizo Carrizales su testamento en la manera que había dicho, sin declarar el yerro de Leonora, más de que por buenos respetos le pedía y rogaba se casase, si acaso él muriese, con aquel mancebo que él le había dicho en secreto. Cuando esto oyó Leonora, se arrojó a los pies de su marido y, saltándole el corazón al pecho, le dijo: «Vivid vos muchos años, mi señor y mi bien todo, que puesto acaso que no estáis obligado a creerme ninguna cosa de las que os dijere, sabed que no os he ofendido sino con el pensamiento». Y comenzando a disculparse y a contar por extenso la verdad del caso, no pudo mover la lengua y volvió a desmayarse. Abrazóla así desmayada el lastimado viejo. Abrazáronla sus padres. Lloraron todos tan amargamente que obligaron y aun forzaron a que en ellas les acompañase el escribano que hacía el testamento, en el cual dejó de comer a todas las criadas de casa, horras, las esclavas y el negro. Y a la falsa de María Alonso no le mandó otra cosa que la paga de su salario. Mas, sea lo que fuere, el dolor le apretó de manera que al 7º día le llevaron a la sepultura. Quedó Leonora viuda, llorosa y rica, y cuando Loaísa esperaba que cumpliese lo que ya él sabía que su marido en su testamento dejaba mandado, vio que dentro de unas semanas se entró monja en uno de los más recogidos monasterios de la ciudad. Él, despechado y casi corrido, se pasó a las Indias. Quedaron los padres de Leonora tristísimos, aunque se consolaron con lo que su yerno les había dejado y mandado por su testamento. Las criadas se consolaron con lo mismo, y las esclavas y esclavos con la libertad. Y la malvada de la dueña, pobre y defraudada de todos sus malos pensamientos. Y yo quedé con el deseo de llegar al fin de este suceso, ejemplo y espejo de lo poco que hay que fiar de llaves, tornos y paredes cuando queda la voluntad libre, y de lo que menos que hay que confiar de verdes y pocos años, si les andan al oído exhortaciones de estas dueñas de monjil negro y tendido y tocas blancas y luengas. Solo no sé qué fue la causa que Leonora no puso más ahínco en disculparse y dar a entender a su celoso marido cuán limpia y sin ofensa había quedado en aquel suceso. Pero la turbación le ató la lengua, y la priesa que se dio a morir su marido no dio lugar a su disculpa.